Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Vamos a estar en el capítulo 21. Estamos terminando Apocalipsis. ¿Alguien necesita Biblia? ¿Todos traen Biblia? Si alguien necesita una Biblia, ¿no trae? Ok. ¿Sí le puedes traer una, Mayra, por favor? Levante su mano nada más, por favor, para que la vean. Le vamos a prestar una Biblia por mientras. ¿Alguien más necesita Biblia? ¿No? Ok, gracias, Mayra. Vamos a estar leyendo, ya estamos casi al final del libro y estamos viendo la parte de cierre. Y aunque el capítulo 21 y 22 hablan ya del final, el capítulo 22 es un epílogo prácticamente, pero el 21 lo vamos a llevar despacito, lo vamos a dividir en dos partes. El día de hoy vamos a ver solamente hasta el versículo 8, pero quiero que lo leas en tu casa para que vayas viendo lo que nos resta del libro. Y la próxima semana vamos a continuar. Entonces hoy vamos a leer solamente 21 del verso 1 al verso 8. Así que te pido que por favor me acompañen. Dice el verso 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Amén. Quisiera que pudiéramos cubrir todo el capítulo de una vez, pero por tiempo no podemos. Pero estaba leyendo acerca de Richard Baxter. Richard Baxter fue un predicador, por ahí creo que del siglo XVIII, si no me equivoco. Y Richard Baxter era un hombre que desde los 21 años comenzó a padecer mucho físicamente. Era un hombre que continuamente se enfermaba. Y él decía que solamente por la gracia de Dios había sido sano en más de una ocasión para que pudiera continuar predicando. Y padecía de una tos continua, continuamente le sangraba la nariz, tenía problemas digestivos, muchas molestias. Y dice: desde los 21 años rara vez he tenido un momento de paz. Pero en una ocasión, cuando tenía más o menos 35 años, Richard Baxter pensó que ya no le iba a armar. Dijo: hasta aquí llegué. Se sentía tan mal que pensó que iba a morir. Y comenzó entonces a pensar en el mundo venidero. Comenzó a pensar acerca de las promesas de vida eterna, acerca de lo que Dios ha dejado en su palabra. Y él comenzó a escribir sus pensamientos, sus meditaciones. Y esas meditaciones que fue anotando se convirtieron en un libro. Dios lo sanó, permitió que viviera todavía un tiempo más. Pero esas anotaciones se convirtió en un libro que se llama El Descanso Eterno de los Santos. Y después de esa situación que pasó, Richard Baxter pasaba media hora al día
solamente meditando en el mundo por venir. Dice, sería bueno que lo hicieran todos, porque cuando tú piensas en cuál es el incentivo que tú tienes para vivir en este mundo, cuál es la motivación que tú tienes para seguir adelante cuando hay tribulaciones, cuando hay angustias, cuando hay dificultades, si tus ojos están puestos solamente en las cosas de este mundo, es muy difícil que puedas soportarlo. Seguramente has escuchado de alguien o conoces a alguien que ha pasado por tiempos de depresión increíbles, personas que de repente de ser empresarios o ser hombres poderosos han terminado en la calle porque no han resistido las angustias o las tribulaciones, que es una realidad de este mundo. Quizá hayas escuchado a alguien que se quita la vida, personas que prefieren morir que seguir viviendo en este mundo. Ahora, Richard Baxter encontró este consuelo de tal manera que dice que todos los días, media hora pensando solamente en aquellas cosas que están prometidas en la palabra, que un día serán una realidad para todos aquellos que hemos creído. Y no es distinto cuando lo ves de lo que nos dice el autor de Hebreos. Si puedes acompañarme, por favor, vas a ver en el capítulo 11 que esa es la manera en que aquellos hombres de fe que menciona la Biblia vivieron buscando siempre algo mejor de lo que podían encontrar en este mundo. Viene ahí en Hebreos 11 el ejemplo de Abraham a partir del verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y mira cómo lo hizo, y salió sin saber a dónde iba. Dios le llamó, Abraham obedeció, y le decían, ¿a dónde vas, Abraham? No sé, Dios me está llevando a algún lugar. Y dice que él salió sin saber a dónde iba. Verso 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Mira el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él salió, abandonó todo lo que tenía, sus pertenencias, su familia, sus propiedades, salió sin saber a dónde iba, y lo hizo porque él estaba esperando una ciudad, dice, cuyo arquitecto es Dios. Y dice en el versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verso 16, subraya esto, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dice que estos hombres salieron creyéndole a Dios. Todos estos hombres, no solamente Abraham, Isaac, Jacob, y hay una lista en el capítulo 11 de Hebreos que se menciona, dice, ellos no recibieron todo lo que les habían prometido en este mundo. No lo recibieron aquí, pero vivieron de una manera que mostraban que ellos no pertenecían a este mundo. Vivieron como peregrinos. ¿Cómo vive un peregrino? De un lugar a otro, no tiene una morada permanente, no se construye una casa para siempre. Dice, eran peregrinos, van de pasadas, pero además como extranjeros. ¿Cómo es un extranjero? Tiene costumbres distintas, tiene diferentes leyes, porque él se rige por su país de origen, no por el país en el que está. Y dice, ellos eran peregrinos y extranjeros porque estaban buscando una patria mejor, anhelaban un mejor lugar, anhelaban algo mejor que de donde habían salido. Y dice allí que el versículo 16, dice, anhelaban una mejor patria, esto es una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ellos. ¿Sabes la manera en que tú y yo podemos pensar en esto? Es cuando tú entiendes que este mundo no es tu casa. Este mundo no es nuestro hogar. En este mundo estamos solamente como peregrinos y extranjeros. Tú y yo vamos a descansar, ¿sabes cuándo? Cuando lleguemos a casa. Tú y yo vamos a encontrar deleite y satisfacción completa, no aquí.
no en tus logros, no en tus metas, no en tus objetivos, no en la cantidad de dinero que puedas tener o la fama que puedas lograr, sino cuando llegues a tu casa con tu Padre. Y eso es lo que nos habla este capítulo 21. Mira lo que dice el versículo 1, regresa a Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar no existe más. ¿Qué significa esto? Si tú recuerdas, en el capítulo 19, dice que cuando aparece este trono, vimos que Dios se sienta a juzgar, dice que el cielo y la tierra huyen de delante de Él. Y algo interesante que no sé si tú ya lo habías pensado, pero estoy seguro que hay muchos cristianos que no han pensado en esto. Es curioso porque la gente anhela ir al cielo, pero lo que vemos aquí es que al final de los tiempos no nos vamos a ir al cielo. Vamos a vivir en una nueva creación, nuevo cielo y nueva tierra. Y con esas palabras comienza el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, una tierra nueva. Y quiero que veas la historia de la Biblia, y lo he dicho esto antes, como una historia de amor entre dos bodas. ¿Se acuerdan que hemos hablado de esto? La Biblia es una historia de amor entre dos bodas. En Génesis Dios creó todas las cosas y dice que creó a Adán y a Eva y les dio un mandamiento, que estuvieran juntos, que fueran una sola carne. Dios comienza la creación con una boda. Viene el pecado en el capítulo 3 de Génesis y dice que este mundo entró en un proceso de degradación. Este mundo sufre, este mundo gime y nosotros gemimos con él también por causa del pecado. Y el pecado, hemos hablado, que afectó radicalmente al hombre. El pecado afectó lo más profundo de tu ser, pero no solamente a ti y a mí, afectó toda la creación. Y el mundo completo padece este proceso de degradación. En Génesis, si tú recuerdas, le dijo Dios a Adán: de ahora en adelante vas a tener que trabajar muy duro para que la tierra produzca fruto. En el principio dice que estaban los árboles y todo era bueno. Después de la caída, después del pecado, dice: la tierra va a producir espinas y cardos y con el sudor de tu frente vas a trabajar para que produzca. Así es de que comienza Juan la visión y ve por fin una nueva creación. Dios planeó que después de la caída hubiera este acto redentivo. Dios interviniera en la historia para que al final pudiéramos disfrutar del plan de Dios como Él originalmente lo había propuesto. Una nueva creación. Y dice allí que el primer cielo, dice, y la primer tierra pasaron. Y es interesante, si tú recuerdas, la semana pasada mencionamos acerca de Isaías 65:17, apúntalo. Cuando vimos las diferentes perspectivas, decíamos que en Isaías se habla mucho de un proceso o de una intervención divina en el proceso natural. Y veíamos a los animales conviviendo en paz, y veíamos a los niños, a los pequeños conviviendo con los animales que consideramos peligrosos ahorita. Pero algo que mencionábamos es como en Isaías 65:17 comienza hablando de la nueva creación. Dice el verso 17: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más al pensamiento. Ahora quiero que te fijes, porque eso trae consecuencias, es decir, hay implicaciones. El hecho de que haya una nueva creación tiene implicaciones que vamos a ir viendo más adelante. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, Pedro también nos habla acerca de esto en el capítulo 3. Cuando tú ves el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 6, apúntalo por allí también. Habla de cómo cuando vino el diluvio en la época de Noé, el mar fue destruido por agua. Vino la inundación, lluvia, inundaciones, y la tierra completa fue sumergida por el diluvio. Pero dice el verso 7, segunda de Pedro 3, verso 7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir,
Dios había prometido que ya no usaría el agua para destruir a la tierra, para juzgar a la tierra. Y Pedro nos dice, ya no va a ser agua, ahora va a ser fuego. Dice que va a destruir los cielos y la tierra como la conocemos. Dice el versículo 10, ahí en 2 de Pedro 3, versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y Pedro hace una recomendación, verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pedro dice, si esta creación que tú conoces va a ser destruida, ¿cómo no debemos andar de una manera santa y piadosa esperando ese día en cuando el Señor regrese? Ese es un incentivo. El saber que hay una nueva creación es un incentivo para nosotros para vivir de esta manera. Ahora, quiero que veas entonces las implicaciones. Primero, dice ahí en el versículo 1 también al final que el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Ahora, cuando vimos Apocalipsis, en alguna de las partes mencionábamos que el mar, en el contexto histórico, en la cultura judía y en la época, se asociaba con el caos. Y no está, acuérdense, Juan en las visiones nos está dando visiones, no son cosas literales. No significa que en la nueva creación no vas a poder ir a Quino, no significa que no va a haber playa. Lo que está mostrando es que en la nueva creación ya no hay caos. Ahí ya no existe el mar. ¿Se acuerdan de dónde surge la primer bestia? Del mar. Es el mar en la cultura judía representa el lugar del desorden, del caos. Y en la nueva creación ya no hay caos. Y el día de hoy, cuando tú ves el mundo actual, lo primero que al ver las noticias, lo primero que puedes pensar cuando ves las noticias es, qué relajo, qué caos hay en el mundo. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. Pero a partir de aquí quiero que veas las implicaciones. Primero, nuevos cielos y nueva tierra, sin caos. Pero luego dice en el verso 2, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta implicación es que hay una nueva ciudad. Menciona aquí que esta nueva ciudad es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Y Juan dice que la ve descender del cielo de Dios. Y vuelvo al punto que te mencionaba ahorita, no nos vamos a ir al cielo, la ciudad viene a nosotros, a esta nueva creación. Dice que del cielo desciende esta nueva Jerusalén, esta nueva ciudad. Ahora, decíamos ahorita que en Hebreos 11:10 nos decía que la esperanza de estos hombres y mujeres de fe era esperar la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en Apocalipsis hemos hablado de esta dualidad que se menciona, como en Apocalipsis todo se divide en blanco y negro solamente. Y acabamos de ver unos capítulos atrás a la ciudad de Babilonia. Y algunos le titulan este segmento de la Biblia como la historia de las dos ciudades. La historia de dos ciudades, porque habla de Babilonia. ¿Y cómo se le denomina a Babilonia? El sobrenombre que tiene ahí, la ramera. Y de este lado tenemos la nueva Jerusalén. ¿Y quién es la nueva Jerusalén? La esposa. Y hay un contraste entre los que habitaban la Babilonia, la ramera, con los que habitamos y habitaremos la nueva Jerusalén, la esposa. Y es bien interesante porque la ciudad es la esposa y la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, somos la esposa. En Apocalipsis, acuérdate que Juan no tiene problema en usar estas metáforas combinadas. Nosotros somos denominados la novia, la esposa, y la ciudad es la esposa también, así se le llama.
es esa identidad que tenemos porque nosotros somos los que vamos a estar habitando allí, aquellos que hemos confiado en Jesús, los que hemos recibido a Cristo como el Señor y Salvador. De tal manera que dice que esta ciudad desciende y esta ciudad es una nueva ciudad, dice la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si tú recuerdas, en el capítulo 19 se menciona en el versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es decir, en el capítulo 19 hizo referencia a los santos como la novia, ahora dice es la nueva Jerusalén. Pero lo que quiero que veas allí, si me acompañas por favor a Hebreos 12, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice de una manera más clara. Desde el verso 18, por favor, Hebreos 12, verso 18. Dice, ustedes no se han acercado, está el autor de Hebreos hablándole a sus destinatarios, ustedes no se han acercado a una montaña que se puede tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Verso 22. En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a los incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. ¿Puedes ver? Dice, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se acercó al monte Sión. Una presencia terrible, relámpagos, truenos, el cielo negro y la voz de Dios retronando o retumbando en el cielo. Y Dios advirtiendo al pueblo de Israel, prepárense, porque si a un animal se acerca va a morir. Y dice el autor de Hebreos, era tan terrible esa visión que el pueblo de Dios dijo a Moisés que ya no nos hable a Dios, que te hable a ti y tú dinos lo que te dijo. Y eso fue lo que pasó. Moisés subió al monte para que Dios le diera a él las leyes y después Moisés bajó para dárselas al pueblo. Pero el pueblo se asustó. Pero dice, ustedes no se han acercado a ese monte donde estaba la ley. Ustedes se han acercado a la Jerusalén celestial. Ustedes se han acercado al lugar donde se han reunido los ángeles gozosos. Ustedes se han acercado a este lugar que permanece, que tiene un fundamento eterno. Y dice el autor de Hebreos, la creación como la conocen va a ser sacudida. No solamente va a temblar la tierra, va a sacudir ahora los cielos. Y la única creación que va a quedar es aquella que es eterna, las cosas inconmovibles. Y el consejo es, si hemos recibido una herencia inconmovible,
Dice, caminemos con reverencia a este Dios que va a destruir todas las cosas. Adoremos con temor y temblor a este Dios que es fuego consumidor. Porque los que rechazaron al mensajero terrenal, a Moisés, perecieron. Imagínate si rechazamos al que nos habla desde el cielo. Ahora estamos hablando de una ciudad eterna. Estamos hablando de la implicación de esta nueva creación. Es una ciudad que permanece. En la oficina donde trabajo, hay gente que sale frecuentemente a la Ciudad de México. Y llegamos a un hotel, no voy a decir el nombre, no voy a hacer anuncios, pero llegamos a un hotel siempre. Es un hotel que tiene mucho tiempo. Y si tú sales de ese hotel y volteas a ver el edificio, hay varios edificios y está ahí por Reforma, Fer. Y están así juntitos, uno al otro, así de ladito. Y tú lo ves y dices, ¿cómo se está deteniendo? Dice, ha aguantado los terremotos, aguantó el del 85 y cada vez que van a salir a México dicen, no hay forma de cambiar de hotel porque pues México no ha dejado de temblar y el hotel no ha dejado de inclinarse. Entonces ya no hay mucha confianza. Ha aguantado muchos terremotos, pero la gente ya no se siente segura allí. El autor de Hebreos dice, la ciudad, el lugar a donde te has acercado, no será sacudido. Ya no va a haber nada que lo mueva, que lo sacuda. Esa es una herencia inconmovible. Eso es para la eternidad. Considera la manera en que caminas. Pero esa es la primera imagen que ve Juan. Esa nueva creación incluye una nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Esa ciudad dice que permanece y que está dispuesta, dice, como la esposa ataviada, arreglada para el marido. Vamos a pasar rápidamente a lo que sigue. Verso 3. Ya vimos que la nueva creación incluye una nueva ciudad. Número 2, también incluye una nueva relación. Mira el verso 3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto si tú has leído la Biblia, si tú has leído Génesis, si tú has escuchado o has leído todo lo que es el Pentateuco, vas a saber que este es el anhelo de Dios desde el principio. Tener comunión. Cuando escogió al pueblo de Israel le dijo, tú vas a ser una nación especial, vas a ser una nación santa, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Pero Israel, como nosotros, Israel falló a Dios. Israel se alejó de Dios en muchas ocasiones. Israel despreció a Dios y escogió otros dioses en lugar de seguir a Dios. Pero ahora, en esta nueva creación, en estos nuevos cielos y nueva tierra, dice que hay una nueva relación. Dios dice que Juan, mientras está viendo, dice que escucha una gran voz del cielo que dice, el tabernáculo de Dios con los hombres. Ahora, no sé si tú sepas lo que es el tabernáculo. Básicamente se refiere a una tienda de campaña, a una carpa. En el Antiguo Testamento, cuando tú ves al pueblo de Israel salir de Egipto, el pueblo salió de Egipto y no tenía un lugar a donde ir. Ellos salieron para entrar a la tierra prometida, pero tenían que cruzar por el desierto. Y en ese tiempo, mientras ellos caminaban, Dios moraba con ellos en una tienda, en una carpa. Y esa carpa la armaban cuando llegaban a acampar a un lugar, la armaban en medio del campamento. Y las 12 tribus de Israel se acomodaban alrededor de ese tabernáculo y Dios quedaba en el centro, en esa tiendita. Y allí se representaba la presencia de Dios. Y allí dice que salía Moisés y entraba y veían el pueblo como una nube se ponía sobre ese tabernáculo. Pero dice esta voz que ahora en esta nueva creación Dios va a estar en medio del pueblo. Dios va a estar en medio, dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. De hecho, en Levítico 26, 11,
Levítico 26:11 dice: pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no los abominará, y andaré entre ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Esa es la expresión del anhelo de Dios. Tú y yo el día de hoy tenemos acceso a Dios. De hecho dice la Biblia que somos su tabernáculo. Nosotros ahora, por su Espíritu que viene a habitar en nosotros, tenemos la posibilidad de comunicarnos con Dios. Pero lo hacemos de una manera imperfecta. La Biblia nos habla de que no hay forma de que tú puedas ver a Dios y vivir. Y hoy tenemos un destello de lo que es la presencia de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la canción de Marcos Vidal, Cara a Cara? ¿La han escuchado? Levanten la mano los que la han escuchado. Son los puros oldies, ¿no? Todos los demás son millennials. Bueno, para los que la han escuchado, saben, es una canción muy intensa, porque habla de este momento en que estemos delante de Él. Pero el otro día estaba leyendo un tweet, no sé si alguien lo leyó, pero saben, dicen que Chuck Norris es el único que ha escuchado Cara a Cara sin llorar. Él la puede escuchar y no llora. El resto de nosotros, cuando escuchamos esa canción, tú sabes, imaginarte ese momento de estar delante de Dios es impresionante. Esa es en esta nueva creación esa es una realidad. Dios estará morando en medio de su pueblo. Vamos a ser su pueblo, Él va a ser nuestro Dios, y ese es el deseo. Y quiero pensar que ese es tu deseo. De hecho, no puedes entender el cielo o el paraíso o la vida eterna de otra manera. Juan nos enseñó que la vida eterna es conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer a Dios y a su Hijo. Esa es la vida eterna. Y no hay forma que tú anheles la vida eterna si no es por ese deseo que tienes de encontrarte con Dios. Si tú no has experimentado lo que es adorar a Dios, lo que es experimentar su presencia, no tienes una motivación válida para ir al cielo. Porque Él va a estar en medio de su pueblo, Él va a ser nuestro Dios. Y ese es el anhelo de Moisés y de cada hombre que Dios usó en su palabra. ¿Tú recuerdas Moisés que le dice: Señor, tú me dices que me lleve este pueblo, es tu pueblo, son bien latosos y quieres que yo los lleve? Si tú no vienes conmigo, no me mandes a mí. Y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés anhelaba la presencia de Dios. Señor, enséñame tus caminos. Señor, muéstrame tu rostro, que te pueda conocer. Y Dios le dice: no te puedo mostrar mi rostro, pero te voy a dejar ver mi espalda. Te voy a dar un vistazo de quién soy. ¿Y te acuerdas cómo Dios se muestra a él? Proclama su nombre: Jehová, Jehová, Dios todopoderoso, Dios lleno de misericordia, que es lento para la ira y que tiene amor inagotable. Esa es la espalda. Imagínate lo que es estar en su presencia. Esa es una implicación en esta nueva creación. Tú y yo vamos a poder experimentar la plenitud de Dios. Dios va a estar delante de nosotros, en medio de su pueblo, y nosotros vamos a ser su Dios. Vamos a seguir adelante. Otra implicación: no solamente tenemos entonces en esta nueva creación una nueva ciudad, una nueva relación, sino también hay una nueva realidad, hay un nuevo orden. En el versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. Y estoy seguro que tú y yo, esta semana por lo menos, experimentamos algo de esto. Yo no sé por qué lloraste en la semana. Yo no sé por qué clamaste en la semana. Yo no sé qué te dolió en la semana. Adrián y yo estuvimos haciendo ejercicio ayer, y hoy en la mañana me dice: si no hago movimientos y me estiro y todo, no me hubiera podido levantar de la cama.
Yo no dije nada, pero no me la acababa. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte son una realidad. El ser cristiano no te exime, no te exenta de sufrir estas cosas, porque el mundo en el que estamos, como decíamos ahorita, ha sido afectado por el pecado, de tal manera que las consecuencias se siguen pagando todos los días, y la pagan todos los seres humanos, no importa si son cristianos o no, no importa si tú consideras que merezca o no merezca padecer, el sufrimiento es una realidad en este mundo. Esa es la realidad. Pero en la nueva creación, dice el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de ellos. Ahora, no sé si puedes imaginar una escena así. Yo no sé si en algún momento tú estabas, no sé, tu papá o tu mamá salió de viaje, no los veías por tiempo, estás triste y de repente entran a tu casa y los ves. Y cuando estabas chico no llorabas cuando ibas, y que tu papá te agarraba, tu mamá te quitaba las lágrimas, no llores, ¿no? Ese consuelo. Dice, Él, Dios, el creador del universo, el creador de todas las cosas, dice, Él va a limpiar tus lágrimas. Y a partir de ahí, dice, ya no habrá muerte, ni va a haber más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En Isaías 25, el verso 8 dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y en Isaías 35, verso 10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre su cabeza, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y sabes, es algo difícil de imaginar quizá para nosotros, porque vivimos en un mundo donde el llanto, donde la muerte están presentes todos los días. Yo no sé si viste las noticias, pero John McCain, un senador de Estados Unidos, murió ayer, 81 años. Este hombre, siendo senador, estaba sometido a un tratamiento de cáncer en el cerebro. Y es famoso porque, yo no sé si viste, hubo toda una discusión acerca de la seguridad social en Estados Unidos, lo que es el Obamacare, y todo su partido estaba votando en contra de ese programa. Y decía, nos falta un voto para que se haga, y es el voto de John McCain. Y llega John McCain, se para enfrente, todo su partido esperando que les dé el voto a favor, y dice, no señores, no le estamos haciendo ningún bien a la gente con esto, voto en contra. Y pues ya sabrás, ¿no? Ya sabrás, el señor Trump y todos ahí lo agarraron y lo hicieron pedazos. Este hombre, el día de ayer, falleció, y unos días atrás sacó un comunicado donde dijo, dejé el tratamiento contra el cáncer, ya estuvo. Les agradezco a todos por sus oraciones y todo, dice, pero ya. Tú y yo podemos luchar, guardar dieta, hacer ejercicio, vivir una vida saludable, pero sabes, vamos a morir de todas maneras. No importa cuánto te cuides, no importa cuánto inviertas en salud en tu cuerpo, hay una realidad en este mundo y es la muerte. Todos vamos a morir. Y en la antigüedad, yo te mostraba ahorita, te hablaba de Richard Baxter, alguien que decía, estoy tan enfermo que no sé si llegue a los 30, pero Dios le concedió vivir más de 30 años. Sin embargo, él se dedicaba a pensar en lo que viene. Y esa es la única manera en que tú y yo podemos afrontar una realidad que es ineludible. Todos vamos a morir. La pregunta es si estás preparado para ese día. ¿Estás preparado para morir como cristiano? ¿Estás preparado para morir dando un buen testimonio de esa convicción que tenemos, de esta certeza que tenemos? Eso es lo que permitía que en la antigüedad los cristianos fueran echados a las fieras, o que los cristianos fueran quemados vivos, o que los cristianos fueran muertos a espada por su fe, porque ellos estaban convencidos de que en esa nueva creación habría una nueva ciudad, tendrían una herencia que sería inconmovible, tendrían una nueva relación con este Dios al que
sirven, al que sirvieron, al que adoraron mientras estaban en la tierra, pero porque sabían que había un nuevo orden, un lugar donde no habría lágrimas, donde no habría enfermedad, donde ya no habría clamor ni tristeza. Todos aquí, hermanos, hemos sufrido, algunos en menor o mayor medida, pero el sufrimiento es una realidad. Y lo que Juan y lo que el Señor quiere que tú y yo veamos es que llegará el día donde toda lágrima será quitada del rostro y donde no habrá más muerte, donde podemos cantar como cantábamos ahora: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Donde se manifestará la obra que Jesús ya ganó en la cruz. Mientras tanto, como dice Pablo en Romanos 8, este mundo gime y nosotros estamos gimiendo también, esperando que se manifieste este día. Así de que tenemos un nuevo orden, en ese nuevo mundo hay una nueva realidad, pero también tenemos el fin de la lucha. En el versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz? Sus palabras antes de morir fueron: consumado es. Jesús dijo: consumado es. Lo puedes ver en Juan 19. Juan 19, verso 30 dijo: consumado es. ¿Qué es consumado? Jesús sabía que con su muerte la deuda de todos los hombres estaba pagada. Su sangre, su sacrificio alcanza para todos aquellos que ponen su confianza en Él, su fe en Él, para el perdón de pecados. Pero ahora el Padre dice que se escucha esa voz del que está sentado en el trono, dice: hago todas las cosas nuevas, escríbelo porque estas palabras son ciertísimas. Y me dijo: hecho está. Ya está, se acabó. Hasta aquí. ¿Qué significa esto? Se acabó la lucha. Tú y yo el día de hoy hemos creído en Jesús, pero seguimos luchando contra el pecado. Seguimos batallando con el enemigo de nuestras almas. Tenemos lucha no contra carne y sangre, sino una lucha espiritual. Y todos los días enfrentamos sus acechanzas, y todos los días estamos en batalla, y todos los días somos llamados a ejercitar la fe y la convicción que tenemos de que su palabra es verdad. Pero cuando el Señor dice: hecho está, se acabó. Ya no hay más batalla, ya no hay más promesas que se cumplan, ya no hay que esperar lo que Dios ha prometido para poder vivir por la eternidad con gozo, con paz. Hecho está, se cumple toda la promesa, se cumple el propósito de Dios, la nueva creación. Es el propósito de Dios y tú y yo estamos allí. Y Dios dice: yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio de todas las cosas y soy el destino de todas las cosas, la razón de todas las cosas. Yo soy el principio y el fin. Así de que la lucha acaba, es el fin de la lucha. Y por último, versos 7 y 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere significa todo aquel que mantenga su fe, todo aquel que ha creído en Cristo, todo aquel que ha puesto su confianza en Él. Esos son los vencedores. Y hay una promesa allí. Dice: yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Ahora, rápidamente, ¿podemos nosotros decir que somos hijos de Dios? Sí, porque en Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice que a todos los que han creído en Él, a todos los que creen en su nombre, a todos los que lo han recibido, dice que se les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Pero en la antigüedad, y hemos hablado de esto, cuando alguien se mencionaba como hijo de alguien, usualmente estaba asociado no solamente a su apellido o al hecho de que por genética fuera su hijo, sino también a quién era, como Jesús, el hijo de José, el carpintero. Y hemos hablado que era muy difícil, el 90 y tantos % de los casos en la antigüedad, los hijos seguían la profesión del padre. Tú y yo somos hijos de Dios, pero Pablo dice en Romanos 8 que todavía no se manifiesta, no se han manifestado los hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios, pero tenemos todavía velada esa gloria, porque
seguimos en esta carne y seguimos con esa antigua naturaleza batallando, pero en aquel entonces, en esa nueva creación, seremos tan similares a Dios como lo es posible. No sé si me explico. En ese día tú vas a ser santo como Dios es santo. En ese día tú vas a poder amar como Dios ama. Ahora, no vas a ser omnipotente, no vas a ser omnipresente. Estoy hablando de los atributos comunicables de Dios. Estoy hablando de esos atributos de carácter, donde tú y yo vamos a decir, somos hijos de Dios, y lo pueden ver, porque vamos a ser transformados y vamos a poder mostrar el carácter de nuestro Dios. Aquí en la tierra, tú y yo vamos avanzando de manera progresiva por la santificación, pero no reflejamos de manera fiel quién es nuestro Dios. En aquel día va a ser como el espejo, ahora sí. Vamos a poder mostrar, no de manera velada, el atributo de Dios. Esa es la redención final. Pero hay un contraste en estos últimos pasajes, porque la redención final es para aquellos que hemos creído, para los vencedores. Pero vemos también que para aquellos que han rechazado al Hijo de Dios, hay un contraste aterrador. Verso 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En aquel día, en la nueva creación, como decíamos, no hay vuelta atrás. Si tú has recibido a Cristo, tú estás con los que vencen. Si tú rechazas a Jesús, estás junto con todos estos que se empiezan hablando de los cobardes, de los incrédulos. Y sabes, allí no hay lugar para el arrepentimiento. En el infierno no vas a encontrar gente arrepentida. Es interesante porque cuando tú ves la historia en Lucas 16 del hombre rico y Lázaro, el hombre rico, cuando se da cuenta que está siendo atormentado, no dice, Señor, perdóname. Dice, Señor, que venga Lázaro y me dé agua porque está haciendo mucho calor aquí. Nadie se arrepiente en el infierno. ¿Estás listo? ¿Estás pensando en estas cosas? ¿Tienes la expectativa de estar un día delante de Dios? Porque esa es la forma en que tú y yo podemos pasar por un mundo donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde todas estas cosas son una realidad presente. Te voy a invitar a que te pongas de pie rápidamente. Ponte de pie en tu lugar. Y ahí cierra tus ojos. Y quiero que pienses. Yo no sé cuántos años tienes tú ahorita. Yo no sé cuántos años has planeado vivir. No sé si has pensado en la posibilidad de la muerte. Pero lo que vemos, no solamente en la Biblia, sino en la vida cotidiana, es que la gente muere. Todos los días gente muere. Y sabemos que tú y yo vamos a pasar por ese trance también. Pero es muy distinto cuando tú mueres pensando que todo acaba. Es muy distinto, y hay personas que dicen, no, yo creo que el infierno y el cielo están aquí. Es triste no tener una expectativa. Es triste no tener una esperanza. Pero es más triste morir engañado de esa manera. Porque si tú mueres pensando que no hay nada más, llegará el tiempo donde seas sorprendido. Porque la palabra de Dios es clara. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dios habla de que hay vida más allá de la muerte. Pero Dios habla también de que hay vida eterna si tú has confiado en Jesús, si tú has reconocido que eres pecador y has abrazado a Cristo que murió por ti, por tus pecados en la cruz. Pero habla también de que hay muerte eterna, es decir, un tormento por la eternidad, separado de Dios y de estas realidades que hemos hablado, para todo aquel que ha rechazado, todo aquel que rechaza el Evangelio.
Si tú has creído en Jesús, te invito para que puedas adorarle en este día. Y si tú no has creído en Él, te invito a que te acerques, pidas perdón y creas en aquel que murió por ti. Que juntos podamos adorar. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.